por acá y luego acá. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Andando un poco en la pregunta del compañero, quien empezó a circular esta versión acerca del abogado fue el viernes, milimétricamente para que se desarrollara el fin de semana, Anabel Hernández. Sí. ¿Esto significa algo para usted? Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, porque es un libro de ficción? Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos del caso Ayotzinapa? Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, yéndonos un poquito más allá de México, la salud del Papa Francisco ha decaído considerablemente, según informa el Vaticano, y distintos mandatarios y líderes sociales a nivel mundial pues han expresado su solidaridad y deseándole una pronta recuperación. Sin embargo, también está pasando un fenómeno bastante interesante, y es que pues grupos de ultraderecha, que obviamente muchos de ellos compaginan con el catolicismo, que son católicos, pues mostrando y expresando una alegría, una satisfacción por la caída de la salud de Francisco, ya que lo consideran bastante liberal o progresista, y porque a diferencia de sus antecesores tal vez no ha condenado o no le ha cerrado las puertas de la Iglesia Católica a grupos que históricamente han sido vulnerables y han sido rechazados, como la comunidad LGBT, como las mujeres, tal cual, y él ha sido un poco más abierto en ese sentido. Entonces, más allá de la declaración o el posicionamiento que pueda tener la Presidenta de México sobre el estado de salud de Francisco, pues nos gustaría escuchar una reflexión acerca de este fenómeno que está pasando, de aquellos que dicen ser religiosos, que aquellos que aseguran tener una afinidad con el catolicismo, pues estén alegrando o encuentren cierta satisfacción con la caída de la salud de Francisco y ante todo lo que pueda derivar de ello. El Papa Francisco es un humanista, como lo escribía en el mensaje que escribí en mis redes sociales. Él tiene muchos textos, pero tiene dos textos muy significativos de su pensamiento, dos encíclicas, una dedicada a nuestra casa común, hablando de la protección a la naturaleza, que es algo muy progresista, y además de defensa de la Tierra, del planeta Tierra, de manera muy importante. Y la otra encíclica también es una reflexión sobre lo que representó el neoliberalismo, y lo dice tal cual. A ver si en la campaña
a la reunión del episcopado, leí un texto, a ver si lo tienen por ahí, donde cito dos partes de esa encíclica del Papa Francisco, que habla pues justamente del consumismo, de que se perdió la esencia de la humanidad con ese sistema. Entonces, claro, todos los que defienden otra visión de la Iglesia, pues están en contra de él. Lo que es terrible, pues es que se digan cristianos, ¿no? No se le debe desear mal a nadie, aunque sea tu adversario, ¿no? Y al Papa Francisco pues le enviamos nuestro deseo de que se reponga muy pronto, porque es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica. Gracias. Y para finalizar, la semana pasada, ya que hablaban de la importancia de preservar las lenguas indígenas, las lenguas originarias, aquí en la Ciudad de México sucede algo interesante. La jefa de gobierno planteó la idea de que en las secundarias se empezase una materia de náhuatl para aproximadamente unas 70 secundarias. Y esto generó una serie de comentarios, obviamente la gran mayoría vinculados a simpatizantes del conservadurismo y de la oposición, en las que señalaban de que no tenían ninguna especie de utilidad enseñar lenguas originarias náhuatl, para ser precisos, porque en las empresas pues no es importante, no es un requisito. En empresas estadounidenses, ¿quién te va a pedir hablar náhuatl? No te piden hablar inglés. Entonces, preguntarle su posición acerca de este asunto como representante del Estado mexicano, ¿cuál es el interés del gobierno, naturalmente, en preservar, en conservar, pero sobre todo para las nuevas generaciones en tener muy presente el tema de las lenguas originarias, los dialectos y demás en la educación pública, Presidenta? Mantener las lenguas es mantener la historia y mantener la identidad de la nación. Eso en primer lugar. En segundo, las lenguas de los pueblos originarios tienen en sí mismas, en la construcción lingüística, pero además en su visión del mundo, una enorme cultura. Si desaparece una lengua, desaparece parte del conocimiento universal y parte de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. Entonces, todo aquel que niega a los pueblos originarios como esencia de México y a las lenguas originarias, niega a México. Es como esto que hablábamos de recuperar nuestra historia. Entonces, recuperar la lengua madre o las lenguas madres tiene que ver con lo que decía Violeta el otro día. Queremos que las familias se sientan orgullosas de su lengua, si hablan una lengua originaria, orgullosas, para que le enseñen a sus hijos y a sus hijas su lengua, porque la lengua materna es la primera lengua que hablas. Y lo que queremos es que siga transmitiéndose la lengua. Y para que siga transmitiéndose, pues tiene que haber orgullo e identidad. Y nos corresponde como gobierno reconocer esa identidad y valorarla. Y además, pues esto que hizo Clara, que es muy importante y que es parte de la nueva escuela mexicana en los lugares en donde se hablan lenguas originarias, que es que en la escuela se enseñe para que no se pierda y que se recupere, porque representa conocimiento también. No solamente es la historia, el legado, sino conocimiento. Entonces hay que conservar la lengua madre, las lenguas madres. Muchas gracias. Gracias. Miren, les voy a leer lo del Papa. Es la encíclica de Fratelli Tutti.
No, pero a ver, adelante. Fíjense, en el punto 127, es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Esta, miren, buenísima. El mercado solo no resuelve todo para los trasnochados neoliberales. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Es escrito del Papa Francisco. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Por una parte es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia facial como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. El fin de la historia no fue tal, palabras del Papa Francisco. Y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad del mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Voy a leer el último. La procura, punto 233, la procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Ya se imaginarán por qué hay algunos que no les gusta el Papa Francisco. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, este fin de semana escuchamos y leímos
aprovechan los bancos, el sector, todos los sectores a hacer análisis, sobre todo expectativas de lo que viene. Pero particularmente hubo del sector político algunos señalamientos en el sentido de que no cayera usted en el chantaje, en este caso de la carta del Mayo Zambada, considerándose como una persona cualquiera, cuando pues todavía no es cualquiera, no es cualquier persona, pero esto coincide también con no caer, por su parte le aconsejan en este chantaje, también en las amenazas de Trump que fueron recrudecidas, ahora ya quiere abarcar estas aranceles al sector de los automóviles, semiconductores, farmacéuticos. Entonces, un panorama que leen los analistas también del sector económico como pues difícil de centrar la atención a los problemas que hay, porque esto podría incluso complicar a su gobierno con el objetivo de la meta que se tiene de disminuir el déficit público del 2% del PIB, cuando están saliendo programas a lo mejor coyunturales, por ejemplo, el trasladar a 10,000 del personal militar pues a la frontera. Esto puede representar gastos al gobierno, programas nuevos que no estaban contemplados, en fin, que al mismo tiempo ven un escenario difícil que pueda complicar las finanzas. ¿Usted qué lectura le da y también qué piensa de esta recomendación de no caer en un chantaje, porque esto podría pues a lo mejor hasta provocar más la ira del presidente Trump, ¿verdad? Pues ni caemos en chantajes ni caemos en amenazas. Cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno? Pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que éste sea. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, porque juramos respetarla. Entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas, ni caer en lo que diga un periódico, o lo que diga el otro, o lo que recomiende un analista financiero. Nosotros cumplimos con la ley y eso es lo que debemos hacer, y para eso está la Fiscalía y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que debe hacerse. Ahora, somos muy responsables, no tiene nada que ver con el déficit y con caer en irresponsabilidades en el uso de los recursos públicos. Ya presentamos aquí el viernes los ingresos al erario público gracias a la gente. Pusimos una meta alta de recaudación este año. Bajamos el déficit de 5.9 a 3.9, 2 puntos del PIB. Se dice fácil, 2 puntos del PIB son casi 700,000 millones de pesos. Y además recaudamos en enero más de lo que planeamos. Y estamos haciendo un ejercicio responsable de los recursos, cumpliendo con nuestros compromisos. Entonces no le veo relación de una cosa con otra. Y la presidenta, los gobernadores, los legisladores, y ojalá fuera así también con los jueces, pues deben cumplir con la ley. Algunos no. En lo que había ofrecido el día de mañana por parte del Gabinete de Seguridad, de si en este caso del caso de Mayo Zambada, se valoraría esta situación de que pueda, o sea, se nos diría mañana si se puede o no seguir con la defensa o lo que pide él que sea repatriado, porque sí suena un poco chantaje de que si no me pueden repatriar va a haber un colapso. Es importante algo, la Fiscalía y el Fiscal General de la República aquí mismo ha expresado varias veces, revisen los días que ha estado el fiscal, lo que hizo desde el primer momento hasta la fecha. Entonces, no tiene que ver con una carta que se envió o no. Claro que si envía una carta a cualquier mexicano, pues tiene que responderse. Eso así es, pues está establecido en el 8º constitucional. Y hay protocolos. Y lo que ha hecho la Fiscalía viene de mucho antes, y mañana pues que lo explique el fiscal, qué es lo que han estado haciendo ellos. Sí, porque quizás este tema del colapso que él anticipa, pues también pueda ser pues una herramienta. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer política o vamos a gobernar con eso? Pues no.
Lo que explicamos aquí es cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de México frente a una situación como la que se vivió, de acuerdo a lo que dicen las leyes y la Constitución. Entonces, por eso dije, a ver el fiscal qué planteamiento tiene, y frente a asesorías y demás, pues qué hace la Secretaría de Relaciones Exteriores frente a cualquier mexicano. Entonces, a eso tenemos que remitirnos, no a una opinión subjetiva o una carta de amenazas, pues no. Y en el tema entonces de lo que pueda representar una presión a los ingresos, el traslado de militares y todo esto que pueda incluso irse incrementando, está contemplado. No hay más. Y además hay obligaciones que tenemos que cumplir y las cumplimos, y eso no quiere decir que haya un mal uso de los recursos. Buenos días a todas y todos, Presidenta. Buenos días, Julio Sánchez de UNO TV. Yo quiero abordar varios temas que tienen que ver con la relación con los Estados Unidos, y en primera instancia una de las preocupaciones es el tema del fentanilo. Quisiera preguntar si tiene en el gobierno información sobre el consumo de estas drogas o sustancias en nuestro país, y cuál sería, digamos, pues el balance, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, que allá dicen hay una crisis de salud pública. Sí tenemos información, se hizo una encuesta, digamos que no coincide la tendencia con lo que venía antes, entonces va a ser una nueva encuesta con el Instituto Nacional de Salud Pública, un análisis, una investigación. Hay distintas informaciones que tenemos. Uno de ellos es de los centros de atención ¿cómo se llama? Centros de integración juvenil. ¿sabes? Centros de integración juvenil. No sé si está por ahí, a ver si la tiene. En esa es de las personas que reciben, a lo mejor no es tan representativa, pero sí es es una imagen, digamos, de lo que está pasando. En el caso del fentanilo, aunque no es una droga que su consumo se está incrementando en nuestro país. Hay un problema con metanfetaminas, que ya estamos preparando la campaña y todo lo que tiene que ver con ello. Aún así, de todas maneras, el nivel de consumo de drogas en México es mucho menor que el nivel de consumo en los Estados Unidos, que fue esto de la segunda conversación que tuve con el presidente Trump. Hemos tenido 3 llamadas de teléfono, 2 previas a que asumiera la presidencia ya como presidente electo, y la última que tuvimos ya como presidente en la Casa Blanca Constitucional. En la segunda llamada justamente hablamos del tráfico de fentanilo, en la tercera también, pero en la segunda fue donde él hace este reconocimiento de que yo le planteé la campaña que estamos haciendo contra el consumo de fentanilo. Y también lo que le planteé, que es cierto, le dije es que en México nos protegemos, hay valores. Yo creo que el hecho de que los jóvenes permanezcan más tiempo con las familias en México ayuda a que estén pendientes los padres y madres de familia del consumo. Y Estados Unidos tiene un problema grave de consumo. Se han reducido las muertes por consumo de fentanilo. No es muy claro si es porque se consume menos o porque hay un nuevo medicamento que evita que haya muerte cuando hay una sobredosis. Quizá tienen que ver las dos. Ellos tienen que analizar en Estados Unidos lo que está ocurriendo. Y vamos a hacer una nueva encuesta nacional para poder saber en dónde estamos y actuar. ¿Esa encuesta cuándo se va a hacer este mismo año? Con el Instituto Nacional de Salud Pública. La coordinación la lleva el doctor Kersenovich. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias. En otro tema, bueno, tiene que ver con lo que decía también el presidente Donald Trump respecto del fentanilo. Ayer hacía un comentario de que decía, pues no estamos contentos porque sigue llegando el fentanilo a Estados Unidos y pues llega a través de México. También hace una referencia sobre Canadá. ¿Qué decirle hoy al presidente a unos días, digamos, de que se cumple este plazo y es una de sus exigencias? Sí, uno de los temas que es muy importante y que estamos planteando nosotros
es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores. Y en todo caso, dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos? Los precursores. No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México. Que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado. No queremos que las drogas lleguen a ningún lado. No solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos. Y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los 3 países. ¿Por dónde están entrando los precursores? ¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Quién vende el fentanilo en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Y ahí vamos a cooperar y a coordinarnos, precisamente porque no queremos que esto exista. Pero también ahí ponemos una parte en donde todos tenemos que atender el consumo de las drogas con una visión de salud pública. Entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, siempre con respeto, exigiendo el respeto a nuestra soberanía, y estamos haciendo nuestro trabajo también para disminuir los índices de inseguridad y de delitos de alto impacto que hay en nuestro país vinculado con el tráfico de drogas, o producción y tráfico de drogas. Pero entre los 3 países tenemos que hacer este análisis, a ver tanta inteligencia que hay. Pues vamos averiguando, ¿no? Por dónde sale, por dónde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye. Y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada. Entonces, eso es lo que estamos planteando y es parte de los acuerdos que estamos teniendo en estas conversaciones, que esperamos pues que esta misma semana, que es el lunes, ¿el lunes qué día es? Es 3, ¿no? 3, sí. O sea, este viernes pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, ¿no? Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta pues para llegar a un acuerdo. Veremos a ese presidente Trump conforme se acerca a la fecha, pues con estas posturas, ¿no? A diferencia de la semana pasada. Pues, como digo, él tiene su forma de comunicar. Entonces, más bien nosotros nos guiamos por la colaboración y la coordinación que estamos teniendo y los grupos de trabajo que han estado trabajando. Ha habido varias llamadas de teléfono. En el caso comercial, el secretario Ebrard estuvo en Washington. Entonces, en todos los temas hay comunicación. Y lo que necesitamos, pues, es cerrar este acuerdo, que yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. De acuerdo, Presidenta. Ya la última, y agradezco mucho sus respuestas. Preguntarle el tema del Mayo Zambada. Decía usted que si envían cartas, algún ciudadano que pueda estar en algún proceso, se da respuesta. En este sentido, en este contexto, ya se entró con acciones consulares con
el Mayo Zambada y algún acercamiento con su equipo legal? ¿Se ha platicado con él al respecto, dado que él insiste? ¿Con quién? Con el equipo de El Mayo Zambada. No, se contesta por carta, cuando hay una petición por carta, cuando llega al consulado, como debe ser, pues es así. Pero además quiero decirles, esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Sí. O sea, porque ahí los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. Pues ¿cómo? Aquí tienen órdenes de aprehensión. El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente, nadie. O sea, tienen que enfrentar él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tienen que enfrentarse a la justicia en México o en otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta a estas peticiones. Pues en el marco de la ley. Así. Claro, pero entonces si ya hubo una respuesta a su Se equipo, están poniendo de acuerdo la fiscalía con... que es parte que hace Sí, la y hay fiscalía. protocolos de cómo se contesta y no hay, digamos, nada fuera de lo normal. Es parte de la protección que, digamos, se brinda por parte de México frente a una situación así de un mexicano en el extranjero, por ejemplo. Todos tienen derecho a apoyo consular, siempre, e incluso cuando nosotros no tenemos pena de muerte, no, además no creemos en ello. Cuando hay un mexicano o mexicana que tiene, estoy poniendo el ejemplo, no es el caso ahora, Claro. Pero para cualquier mexicano o mexicana se le da apoyo consular en el caso de que esté sometido a un juicio en donde la resolución que pide un juez es pena de muerte. Entonces, pero como cualquier mexicano o mexicana, en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. De acuerdo, y por último, si tuviera la actualización de personas que han sido deportadas o traídas a México Sí, desde cómo no. que A ver si llegó. ponen Muchas gracias, esta ahí, presidente. si la tienen. Mira, este es elaboración propia con información del Sistema de Información Epidemiológica del consumo de drogas de los centros de integración juvenil. El verde es cannabis, el rojo punteado son metanfetaminas, el azul es alcohol y luego ya vienen más abajo tabaco, cocaína, crack. No aparece aquí ni siquiera el fentanilo. Bueno, adelante.